Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno es el Señor. ¿Está contento por estar aquí? Amén, qué bueno es el Señor, ¿verdad? De que nos da ese privilegio de que estemos aquí reunidos como una gran familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que son una familia en Cristo Jesús? Amén. Si usted cree que usted es familia en Cristo Jesús, dele una fuerte ofrenda de palmas a Él, porque Él ha hecho eso posible. Amén. Él ha hecho eso posible de que todos seamos una familia en Él, ¿verdad? Porque dice que antes estábamos destituidos de su gloria, antes estábamos separados, amén, y ni teníamos oportunidad de ser salvos, pero Él con su muerte vino, amén, y esas ligaduras que se habían roto, Él viene y las viene a unir, amén, derramando su sangre preciosa y dándonos así la libertad, amén, dándonos así ese precio maravilloso que nadie va a poder igualar, amén, porque dice que nosotros somos comprados a precio de sangre, amén. Y así es que el Señor sigue siendo bueno con nosotros, gracias, día con día, amén. Nos enseña su palabra, nos tiene paciencia, nos ayuda en nuestros momentos de debilidades. Cuando nosotros le fallamos a Él, Él no viene con el látigo y nos azota, amén. En cambio nos enseña, amén. Cuando nosotros le fallamos a Él, Él viene y nos enseña para que nosotros aprendamos, amén. Y nos da aliento para que nosotros sigamos caminando, amén. ¿Cuántos creen que le fallan al Señor aquí? Amén. Todos le fallamos al Señor. Amén. Todos cometemos errores. Amén. Y tenemos que aprender de ellos, porque recuerde que cada vez que nosotros hacemos algo, tiene consecuencias. Amén. Tiene consecuencias. ¿Cuántos de ustedes aquí tomaron la decisión en el pasado, cuando eran niños, de meter el dedo en la llama de una vela? O de agarrar la costumbre, ¿verdad? De antes que agarrabas las velitas y dejabas caer una gotita de cera caliente en tu mano, ¿verdad? Nosotros podíamos decidir hacerlo o no hacerlo. Lo que no podíamos decidir era el resultado después de que lo hacíamos, ¿verdad? Yo podía tomar la decisión, echarme la gotita o no echármela, meter el dedo en la llama o no meterla, ¿verdad? Esa era mi decisión. Pero el resultado después de lo que yo había hecho, no lo podía cambiar. Amén. Yo no tenía esa capacidad para decir, yo meto la mano en la llama, pero no me duele, pero no quiero que me duela. Yo dejo que caiga esa gota de cera caliente en mi mano, pero no quiero el dolor. Si yo tomo la decisión de meter la mano en la llama, tengo que aceptar las consecuencias que eso trae. Y basado a lo que hemos hecho, recordamos que eso causa dolor. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy va a estar enfatizada en eso de las consecuencias. Amén. Entonces, vamos a estar hablando acerca de el pecado y sus consecuencias. Amén. Para que nosotros entendamos de que todo tiene consecuencias en esta vida. Amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Porque hoy vamos a estar aprendiendo algo o recordando algo, ¿verdad? Porque ya lo hemos aprendido de que todo trae consecuencias. Entonces solo lo vamos a traer a nuestra memoria para que no se nos olvide, amén, de que todo trae sus consecuencias. Yo siempre trato de hablar con mis hijos y les digo, cada vez que ustedes tomen una decisión, pónganla en las manos de Dios, porque la decisión que ustedes tomen, ¿verdad?, les va a afectar en su futuro para bien o para mal. Si toman buenas decisiones, van a tener buenos resultados. Amén. Entonces, vamos a estar viendo, para no entretenerlos más, vamos a estar viendo el día de hoy el pecado y sus consecuencias, pero vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir a Dios que sea Él
el que hable por mí y que abra su entendimiento. Padre que estás en los cielos y en este lugar, te damos gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia, por tu tiempo en este lugar, Padre de la gloria. Te pedimos, papito lindo, que seas tú tomando el control ahora, Padre de la gloria, de mi vida, Padre de la gloria, y que sea tu Espíritu Santo el que hable por mí, Padre de la gloria, porque tú conoces, Padre de la gloria, el corazón de cada uno de los que está en este lugar, y te pido que seas tú dándome gracia, Padre de la gloria, para que esas palabras, papito lindo, vengan a, Padre de la gloria, a redarguir nuestro corazón, Padre de la gloria, y que podamos aprender, Padre de la gloria, lo que tú nos quieres enseñar hoy, Padre. Danos humildad para escuchar y para aprender, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Como seguidores de Cristo tenemos que entender nosotros que no somos perfectos. Ese es el punto clave, ¿verdad? Para que nosotros no vayamos por la vida, ¿verdad? Creyéndonos perfectos. O que tal vez porque Dios obró por medio de nosotros, ¿verdad? Ya nosotros vamos a creer que somos mejor que los demás. Amén. Entonces tenemos que entender eso de que nosotros no somos perfectos. Por ende, no somos intocables, ¿verdad? Ese es otro punto que tenemos que entender, que nosotros no somos intocables, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros cometemos el error de decir de que porque somos cristianos, ¿verdad? Las enfermedades no nos van a tocar, el pecado no nos va a tocar, no nos va a venir a acechar, el enemigo no va a venir y a ponernos tentación, ¿verdad? Y vamos por la vida creyendo de que somos personas intocables, y el día que nosotros cometemos un error, ¿verdad? Entonces podemos fracasar. Pero cuando nosotros creemos que podemos pecar en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo de eso y vamos a tratar de no hacerlo. Vamos a cuidarnos más. Amén. Entonces, crea que nosotros no somos perfectos, por ende nosotros no somos intocables. Amén. Recuérdese que la Biblia habla de un hombre que era justo, ¿verdad? Y aún así el enemigo lo pudo tocar con el permiso de Dios. Pero si se dan cuenta, ustedes conocen la historia de Job, ¿verdad? La Biblia lo declara, Dios habla acerca de Job como un hombre justo, que no había otro como él, y aún así el enemigo vino y lo pudo tocar, ¿verdad? Entonces no somos intocables. Ese es otro punto que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros vamos a recibir esas consecuencias de los pecados que nosotros vayamos cometiendo por la vida, ¿verdad? Y más adelante me va a ir entendiendo por qué le digo esto. Cierto, nosotros somos cristianos y somos salvos, ¿verdad? No quiero que me vaya a entender mal y vaya a decir de que nosotros vamos a perder la salvación. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de las consecuencias que, aunque nosotros somos salvos, las vamos a recibir aquí, ¿verdad? Para que usted me entienda, como por ejemplo, usted sabe de que en las carreteras hay rótulos donde nos indican la velocidad en la que nosotros debemos de conducir, ¿verdad? Entonces, pero como usted se cree muy cristiano, usted el límite es a 50 y usted va a 80 y le va diciendo: Dios, por favor, ciega al policía que está por ahí para que no me pueda ver a la velocidad que voy. Claro que lo va a ver y le va a poner un ticket. Usted va a recibir las consecuencias por haber tomado la decisión de haberse ido a una velocidad más alta de lo permitido, para que usted me vaya entendiendo. Así es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Entonces, antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, recuerde, antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, una de las consecuencias del pecado era la destitución de la gloria de Dios. Por ejemplo, así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Eso era antes, ¿verdad? Dice Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la consecuencia del pecado que había cometido Adán, ¿verdad? Entonces, Adán pecó, por ende nosotros nos convertimos en pecadores, y por cuanto nosotros éramos pecadores, no estábamos calificados para ir con Cristo, para ir a la gloria, para ir al cielo, amén. Entonces, esa era la consecuencia en ese momento del pecado, que entonces teníamos una separación completa de Dios, ¿verdad? Entonces Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si bien es cierto que ahora con la muerte de Cristo ya no somos destituidos de la gloria de Dios, pero no estamos exentos a recibir el pago de nuestras acciones, ¿verdad? Para que me vaya entendiendo un poquito más, como por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan del ladrón que murió a la par de Jesús? ¿Por qué él estaba ahí? Porque había cometido errores que lo llevaron a recibir la muerte, ¿verdad? Cuando él le habla a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo que él iba a ser salvo, ¿verdad? Ahora bien, cuando Jesús lo salvó, por decirlo así, ¿también lo libró de la muerte física? ¿O él cumplió con lo que tenía que cumplir para saldar su deuda que tenía en ese momento con la humanidad? Entonces Dios lo libró del infierno, pero no lo libró de las consecuencias de sus actos que él había cometido más atrás, ¿verdad? Entonces, para que me vaya entendiendo, cuando tú vienes y le pides perdón a Dios por el problema en el que te metiste, por el pecado que hiciste, Dios te va a perdonar, porque la Biblia dice que Él está con los brazos abiertos para perdonarnos. Pero no nos va a quitar la consecuencia de lo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, si yo, ¿verdad? Yo hago algo que amerite cárcel de por vida, ¿verdad? Cometí un pecado el cual me condenan a 60 años, por decirlo así, ¿verdad? Yo le pido perdón a Dios. ¿Dios me perdona, sí o no? Sí, Dios me va a perdonar. Pero el que Él me perdone no me va a quitar los 60 y tantos años que tengo que pagar en la cárcel. Yo voy a estar perdonado delante de Dios, pero delante de la gente yo voy a tener que pagar, ¿verdad? Yo voy a tener que pagar esas consecuencias por lo que cometí. Entonces nosotros vamos por la vida creyendo de que le fallamos y le fallamos a Dios. Como Dios perdona, no vamos a recibir esas consecuencias. Claro que las vamos a recibir, perdonados y todo, pero vamos a tener que afrontar lo que nosotros hicimos. Así es que cuando usted esté a punto de cometer algo, piénselo dos veces. ¿Cuál es la consecuencia que esto va a traer a mi vida? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias que esto va a traer a mi vida? ¿Cuál es el resultado que esto me va a dar? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Amén. Entonces tenemos que empezar a analizar un poquito más acerca de eso. Vamos a ir a Gálatas 6, 7 y 8. En Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre dice, coseche, todo lo que el hombre siembre, eso
dice, también segará. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Estamos sembrando pecado? ¿Estamos sembrando para la carne? ¿O estamos sembrando para el espíritu? Nosotros sembramos para la carne, pero queremos recibir del espíritu. Entonces, si nosotros sembramos para la carne, ¿qué es lo que vamos a recibir? Corrupción. Así lo dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante. Si nosotros sembramos para el espíritu, entonces vamos a recibir bendición de parte de Dios. Amén. Entonces, recuerde que esta enseñanza es para para hacernos reflexionar. Amén. Concientizar, algo así, por ahí va. Para hacernos reflexionar, ¿verdad? Para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, no para que juzguemos al hermano y digamos, oh, mira lo que va a recibir él. No, para que nosotros vayamos a un espejo y le digamos al que está del otro lado del espejo, qué es lo que vas a recibir por lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, reflexionemos en cómo estamos viviendo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Recuerde que dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Entonces somos personas imperfectas, pero en un proceso de perfección, ¿verdad? Todos los días nosotros tenemos que esforzarnos para ser mejores que nosotros mismos, ¿verdad? Cuando usted se preocupa por ser mejor que usted mismo, no se está equivocando. Cuando usted se preocupa por ser mejor que el hermano, entonces ahí está cometiendo un error. Amén. En Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, queremos vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Sembrar para el espíritu. O sea que todo aquel que empieza en los caminos del Señor, tenemos que instruirlo o enseñarle a que él empiece a sembrar para el espíritu y no para la carne. Porque sembrar para la carne es obtener corrupción, ¿verdad? Y sembrar para el espíritu es obtener la vida eterna. Amén. Entonces le hacemos una pregunta a la enseñanza. ¿Qué es sembrar para la carne? ¿Verdad? Pero esa no la vamos a responder hoy para no desviarnos del tema, que es consecuencias del pecado. No siembres para la carne o vivirás una vida llena de corrupción, lo cual no es agradable delante de Dios y te va alejando, ¿verdad? Te va alejando y alejando y alejando de Dios. Amén. Eso de qué es sembrar para la carne, si Dios lo permite, tal vez lo vamos a ver en otra enseñanza. No creamos que porque que estos versículos de la Biblia no son, nosotros, se lo voy a componer un poquito más fácil. Nosotros como cristianos creemos que esos versículos de la Biblia ya no están activos para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya somos cristianos, porque Cristo está de nuestra parte, pero aún están activos para nosotros. Si bien es cierto de que Dios nos ama y nos perdona, en el momento que nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Si bien es cierto de que Dios nos ama y nos perdona en el momento que nosotros nos arrepentimos, Dios siempre nos va a perdonar, pero la vida no. Amén. La vida no perdona. Como dicen por ahí, el tiempo no perdona,
¿verdad? El tiempo va pasando y te va llevando, porque nos vamos haciendo más viejos. Si tú haces algo, vas a recibir el resultado de lo que hagas, sea para bien o sea para mal. Amén. Ahora bien, ¿esto hace ver a Dios como el malo de toda la película? Claro que no. De ninguna manera podemos decir de que Dios es el malo porque Él puede hacerlo, ¿verdad? Que nosotros seamos perfectos. Claro de que no, porque para eso Él nos dejó su palabra para que la estudiáramos y aprendiéramos de ella, como nos enseña en Deuteronomio 30, 15, 20. Pueden ir ahí conmigo. Entonces, podemos decir que Dios es el malo de toda, de esta, por decir así, de la película, para ponerlo más fácil. Claro que no, de ninguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo hacer la pregunta, ¿Dios tuvo que ver con que el enemigo haya tocado a Job? Dios no formó parte de lo que le sucedió a Job, aunque él haya autorizado, ¿verdad? Dios no quería hacerlo, ¿verdad? Pero lo hizo tanto para nuestro beneficio, para que nosotros aprendiéramos de que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, Dios siempre está ahí y siempre va a brindarnos una solución, una salida, una sanidad. Amén, a nuestra vida. Amén. Entonces recuerde que todas las cosas que están escritas en esta Biblia son para nuestra propia enseñanza. Amén. En Deuteronomio 30, 15, hoy te pongo, dice, que escojas. Como que el Señor ahorita mismo les estuviera diciendo a ustedes, háganlo personal. Hoy yo te pongo que escojas entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. 16. Si cumples los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y poniendo en práctica sus estatutos, dice, normas y preceptos, vivirás, crecerás y te bendecirá en la tierra que vas a estar para tomar por posesión de ella. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para ser prosperado? ¿Qué necesito hacer para vivir? ¿Qué necesito yo hacer para que mi familia sea prosperada? Amén. Lo que leímos en el 16, que nosotros tenemos que mantenernos en sus caminos, poniendo en práctica sus estatutos, normas y preceptos, ¿verdad? Entonces el Señor nos dejó su palabra para guiarnos, para que nosotros podamos conducirnos de la manera que Él quiere. Entonces, si nosotros no lo estamos haciendo, es por la simple y sencilla razón de que nosotros no estamos estudiando, no estamos leyendo, no estamos practicando, ¿verdad? Es culpa de Dios de que yo no tenga el conocimiento entero acerca de la palabra de Dios, ¿verdad que no? Porque la Biblia está 24/7 en mis manos, como la está en las manos de cada uno de ustedes. Que tal vez no tienen tiempo por el trabajo, se entiende. Pero ahora Dios le ha dado la capacidad a la gente para que pueda tener, ¿verdad? O meter esos libros dentro de una memoria y esa memoria ponerla dentro de un radio en el cual puede estar escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Como por ejemplo ¿cómo se llaman esos? Los que van en los oídos, ¿verdad? Tal vez a usted no lo dejan tocar el teléfono en su trabajo, ¿verdad? Y puede poner la Biblia en audio y estarla escuchando con un solo auricular,
¿verdad? Puede que tal vez trabaje en un restaurante y no lo pueda hacer por políticas del restaurante, pero le dan un break, ¿verdad? Entonces, ¿es culpa de Dios de que nosotros no tengamos ese conocimiento? No, ¿verdad? No los estoy acusando, simplemente lo estoy usando para que nosotros veamos de que la culpa no es de Dios, de que nosotros vayamos pecando por la vida, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que entender eso. El 17 dice, pero si tu corazón, dice, se revela y no obedeces, si te dejas seducir y te postras ante otros dioses y les rindes cultos. El 18, te anuncio hoy, dice, que serás destruido sin remedio y no vivirás mucho tiempo en la tierra a la que vas a entrar para tomar por posesión de ella después de cruzar el Jordán, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave para que usted decida si quiere vivir una vida próspera o no, si quiere vivir en obediencia o en desobediencia, ¿verdad? Si usted lo puede leer en su casa 2 o 3 veces para que usted le vaya entendiendo mejor. El 19, pongo hoy como testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entonces Dios siempre es un caballeroso, ¿verdad? Es un caballero que siempre nos ha dado a elegir entre aceptarlo o desecharlo. Porque cuando alguien hace el llamado, dice, ¿quieres aceptar al Señor Jesús? Entonces estás en el momento de elegir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a cometer un error, tenemos minutos, segundos antes para elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Tal vez alguna vez usted se ha preguntado, ¿lo hago o no lo hago? Y lo terminamos haciendo. Y después nos terminamos arrepintiendo cuando recibimos el resultado de lo que hicimos. Usted ha escuchado en algunos casos que la gente, después de que la condenan por tantos años, ¿verdad? Dice, es que yo no lo quería hacer, ¿verdad? Es que él la pensó y hubo algo en su mente que le dijo, ¿lo haces o no lo haces? Pero él tomó la decisión de hacerlo, ¿verdad? Y el que él diga delante de un juez, es que yo no lo quería hacer, no lo va a librar del castigo que le van a imponer. Si él viene, se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Pero el juez, la vida, no lo va a perdonar. Amén. Entonces, en el 19 dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y mire cómo es Dios con nosotros. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, ¿verdad? Entonces no podemos decir que es culpa de Dios de que nosotros vayamos por la vida fallándole, como muchos dicen por ahí, de que Dios, ¿por qué Dios no evitó, ¿verdad? En el momento de que Eva tomó del fruto. ¿Por qué no Dios vino y dijo y lo quitó? ¿O por qué Dios lo puso? Siempre la gente va a encontrarse cuestionando a Dios, ¿verdad? Siempre. Y nosotros no tenemos que caer en ese error de decir, ¿por qué Dios no me ayuda para que esta consecuencia no venga a mi vida? Entonces dice, elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Ahora una pregunta, ¿cómo debemos de vivir? Y el texto mismo nos responde en el 20. Esa pregunta yo se la hice. Ama al Señor tu Dios, obedécele y sé fiel a Él. De esto, dice, depende la vida, ¿verdad? Dice, amar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Obedecerle
y serle fiel. Dice, de esto depende la vida. Amén. Entonces, ¿quiere buenos resultados? Obedezca la palabra del Señor y tendrá buenos resultados. Y el Señor te concederá muchos, dice, años de vida para habitar en la tierra que Él te había prometido, según juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y de esta manera vemos cómo Dios nos enseña la manera en que debemos de conducirnos delante de Él, ¿verdad? Entonces, ¿hay enseñanza? Sí. Dios nos enseña cómo quiere que nosotros nos conduzcamos. ¿O acaso, dígame, usted no le ha enseñado a sus hijos cómo quiere usted que ellos se conduzcan por la vida? ¿Ustedes quieren que sus hijos pasen los mismos errores que pasaron ustedes? Nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas eso. Se lo decimos porque nosotros ya lo hicimos y nos fue mal, ¿verdad? Y por eso, pero ahí van ellos, ¿verdad? Porque ellos quieren vivir su vida, a cometer los mismos errores de los cuales nosotros les estamos diciendo, no lo hagan porque no les va a ir bien, ¿verdad? Pero no, ellos quieren y quieren y quieren. Y así somos nosotros con Dios. Dios nos dice, no lo hagan, pero nosotros, no, Dios, yo sí quiero probar, ¿verdad? Yo sí quiero intentarlo, ¿verdad? Y lo vamos a arruinar. Por más que lo intentemos con nuestras fuerzas, no vamos a poder. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos caso omiso o no hacemos caso, para más claro? ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos caso a sus consejos? Simplemente obtenemos diferentes resultados. Obedeciéndole, dice que nosotros vamos a tener largura de vida, ¿verdad? Vamos a vivir en prosperidad. Desobedeciéndole, su palabra dice que nuestros días van a ser cortados y vamos a vivir en aflicción, ¿verdad? Vamos a vivir una vida difícil, ¿verdad? Si es cierto que no vamos a perder la salvación, pero no vamos a disfrutar la vida que Dios quiere que nosotros disfrutemos, ¿verdad? Vamos a vivir una vida llena de reglas, ¿verdad? Llena de conflictos, llena de problemas. Y vamos a terminar nuestros días cansados, fatigados y estresados y arrepentidos algunos de haber cometido los errores que cometieron. Pero Dios no quiere que el hombre muera de esa manera, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos vayamos en paz, porque el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Entonces Él nos da una paz, Él quiere que nosotros vivamos en paz, ¿verdad? Una paz verdadera, pero nosotros como que nos cuesta vivir en paz y queremos siempre vivir fatigados, afanados por la vida. Amén. Cuando Dios formó al hombre, le dio instrucciones de cómo debía de conducirse en el lugar donde Él lo había puesto. Dios siempre nos va a dar instrucciones de cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Y para eso vamos a ir a Génesis 15:17. Génesis 2, 15 y 17, no le di el 2, ¿verdad? Génesis 2, 15 y 17. Amén. En Génesis la palabra del Señor nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16 dice.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el desobedecerle a Dios, comer del fruto del cual de él le había recomendado no comer, traía sus consecuencias, ¿sí o no? Y estamos pagando hasta el día de hoy esas consecuencias, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces sí se da cuenta qué tan peligroso es las consecuencias de la desobediencia del pecado para encerrar todo. A causa de ese pecado es que nosotros fuimos destituidos, por decirlo así, de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque antes era paz y felicidad. El hombre no tenía que fatigarse para conseguir las cosas. Pero como él se había cansado de la vida que Dios le había regalado, entonces él dijo, ya no quiero que me ayude Dios, ahora quiero hacerlo yo. Y es ahí donde nosotros empezamos a perder. Cuando nosotros queremos hacerlo porque nosotros queremos, es ahí donde nosotros empezamos a perder. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo bajo la voluntad de Dios, es ahí donde nosotros empezamos a ganar y a ser victorioso. Amén. Cuando Josué, que estaba en Egipto, él empezó a hacer cosas bajo la voluntad de Dios. Y dice que todo lo que él hacía, dice que prosperaba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo hacemos bajo la voluntad de Dios, todo va a prosperar. Amén. Entonces, dice que él le dijo que si comía de ese árbol ciertamente moriría. Mientras el hombre se mantenía dentro del consejo de Jehová, es algo muy importante que tenemos que entender. Nosotros como cristianos es siempre escuchar el consejo de Jehová, ¿verdad? Porque ese consejo trae vida, ¿verdad? Ese consejo nos puede librar de muchos problemas. Amén. Entonces dice que mientras él se mantenía dentro del consejo de Jehová, había una buena relación con Dios y su estadía en el lugar era paz y seguridad. El problema fue cuando él tomó la decisión de quebrantar ese mandamiento. Y lo vemos ahí en Génesis 3, del 6 al 8, y después nos vamos a saltar hasta el 19 y después el 23. Cuando él tomó la decisión de quebrantar ese mandamiento, él empezó a recibir las consecuencias de sus decisiones. Si antes no aguantaba frío, después iba a aguantar mucho frío. Si antes no aguantaba hambre, después tenía que trabajar para saciar esa necesidad, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos que entender para que nosotros reflexionemos. El 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se escondieron se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, dice Dios, entre los árboles del huerto. Ahora les hago una pregunta retórica, creo yo, ¿verdad? ¿Alguien se puede esconder de Dios? No.
Entonces, ¿por qué nosotros vamos, por qué nosotros creemos que cuando le estamos fallando a Dios, Él no nos está viendo? Porque si tuviéramos eso consciente en nuestra cabeza, ¿verdad? Así como que, imagínense que yo le estoy fallando, yo le voy a fallar ahorita a Dios y tengo al hermano aquí cerquita de mí y está viendo lo que yo voy a hacer y me está diciendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Voy a poder terminar lo que empecé o no lo voy a poder terminar? Porque hay alguien que me está viendo, ¿verdad? Pero cuando yo creo que nadie me está viendo, es ahí donde esa pecaminosidad fluye, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nosotros estamos solos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué pasa por nuestra mente, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tenemos eso presente de que Dios nos está viendo, y cierto, Él nos está viendo, pero a veces como que se nos olvida, ¿verdad? De que Él realmente nos está viendo y creemos que lo hacemos a escondidas, cuando en realidad no lo hacemos a escondidas, porque Él dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, ¿verdad? Entonces reflexionemos y tratemos de ser mejores día con día. Entonces dice que el hombre se escondió porque tuvo miedo, ¿verdad? En Génesis 3:16 nos dice, ¿verdad? Ya que pasó todo eso y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces viene y empiezan a recibir las consecuencias. Aquí la pregunta es, ¿Dios los perdonó porque le fallaron? ¿Porque ellos cometieron el error? ¿Sí o no? ¿Dios perdonó a Adán y a Eva por haber cometido ese error? Sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Pero las consecuencias de sus actos no se las quitó. Amén. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahora les pregunto a las mujeres, ¿eso duele? Me imagino que bastante. Échenle la culpa a Eva, no a nosotros los hombres. Mire, ustedes van por la vida culpándonos a nosotros. De que, peor cuando están ahí en el momento de dar a luz, lo muerden a uno. Ok, culpen a Eva, no nos culpen a nosotros. Ok, ese es el resultado de la desobediencia, del pecado de ellos, ¿verdad? Por eso les digo, todos van a recibir las consecuencias. Con dolor darás a luz, dice, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imagínense quién salió afectado por la desobediencia de él. La tierra fue maldita. Ahora le hago una pregunta, ¿a quiénes estamos afectando nosotros con nuestros errores? ¿Verdad? ¿A quiénes estamos afectando nosotros? ¿Estaremos afectando nuestra generación? ¿Estaremos afectando a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿A quiénes? Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recuerde, ya fue maldita la tierra por causa de la desobediencia del hombre. El 18 dice, espinos y cardos, esta es otra consecuencia, porque antes de que este hombre no le fallara a Dios, la tierra no tenía espinos y no tenía cardos, como dice aquí, ¿verdad?
Pero ahora dice que en vez de que le produciera lo que él estaba sembrando, dice que espinos y cardos te producirá. Y no me van a dejar mentir, hermanos, pero cómo duele pararse en una espina. O nunca se han parado en una espina. Allá en nosotros hay unas espinas que le dicen mezquite, que son como así. Y va uno corriendo y hasta ¡tac! Hace cuando la espina se quiebra y queda un pedazote así en el carcañal. Eso duele. Pero antes no había nada de eso que nos lastimara. Pero ese es el resultado de las consecuencias del pecado. Y comerás plantas del campo. Y el 19 dice, con el sudor de tu frente, dice, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física es el resultado del pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sus consecuencias? Sí. ¿Dios te perdona cuando le fallas? Sí, pero vas a recibir las consecuencias. Amén. El 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo destituyó de la comodidad de donde estaba. Imagínense, hasta la comodidad perdió el hombre por haberle fallado a Dios. ¿Te sientes incómodo en el lugar que estás? Reflexiona, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿No te sientes cómodo? Reflexiona, no le eches la culpa a los demás. Mejor reflexiona. ¿Dios perdonó al hombre y a la mujer? Claro que sí. Pero las consecuencias de sus actos se reflejan hasta hoy, afectando no solo a ellos, sino a toda la humanidad. También podemos ver otro ejemplo, y ahorita ya casi voy terminando. También podemos ver otro ejemplo con David. Y vamos a ir ahí rapidito a 2 de Samuel 12:12. Y ya solo les voy a leer un versículo más después de esto y terminamos. 2 de Samuel 12:12. Ustedes se acuerdan de la historia de David, ¿verdad? Porque solo les voy a leer del 12 al 16. Perdón, del 14 al 16. 2 de Samuel 12, 14 al 16. 2 de Samuel 12, 14. Amén. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, dice, morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Se los leo una vez más. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Recuérdense que David había tomado por mujer a la mujer de un hombre, el cual se encontraba en la batalla peleando por él. Y no solo la tomó por mujer y la hizo de él, sino que también dice que lo mandó a matar. ¿Verdad? Ahora les pregunto otra vez, ¿Dios perdonó a David? Sí, lo vamos a ver más adelante. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. El 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, dice David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hagas lo que hagas, después de que cometas el error, los resultados no te los van a quitar.
porque Dios no tenía veámoslo de esta manera, ¿tenía culpa al niño de lo que había pasado, de lo que había sucedido? No, mas sin embargo pagó las consecuencias también. Él fue afectado, amén. Él fue afectado, fue alcanzado, él recibió también esas consecuencias. Nació y murió, amén. Entonces en 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé, ¿verdad? Este es un versículo antes. Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pero el niño sí murió. Entonces, ¿David recibió las consecuencias de su pecado? Sí. ¿David fue perdonado por Dios? Sí. Pero ni aún así pudo verse librado de las consecuencias. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos libre las consecuencias o nos quite las consecuencias de nuestros actos? ¿Somos mejores que David? ¿Somos mejores que Job? ¿Mejores que quién somos para que Dios nos haga exentos a eso? Y con esto voy terminando. Así es que, hermanos, el vivir en pecado no es conveniente para nosotros por las consecuencias que esto contrae. Amén. Entonces tenemos que nosotros aprender a alejarnos del pecado. Si bien es cierto de que Dios nos perdona, pero las consecuencias no te las quita. Adán recibió sus consecuencias, David recibió sus consecuencias, el profeta Balaán recibió sus consecuencias, Sansón recibió sus consecuencias. Si ellos recibieron las consecuencias de sus pecados, entonces ¿quiénes somos nosotros para no recibirlas? Amén. Entonces, reflexionemos, amén, y pidámosle a Dios que nos ayude todos los días a ser mejores que ayer. Amén. ¿No somos perfectos? Claro que no somos perfectos. Yo sé que le vamos a fallar a Dios, yo le fallo a Dios todos los días. Amén. Pero yo sé que Dios está haciendo una obra en mí y que día con día Él me va a ir dando la capacidad para que yo pueda ir mejorando. Amén. Entonces yo los voy a dejar con eso en sus corazones y vamos a darle las gracias a Dios. Si le puede dar una fuerte ofrenda de palmas al Señor porque Él está en este lugar.